El trazo errante. Es un placer tener de nuevo en Radio Separat a Jean-Paul León Lleot. Bienvenido, Muchísimas gracias, Jean-Paul. igualmente. Desde Eh, Kipur, que nos dos veíamos, es un placer volverte a ver. Exactamente. Y nuestros oyentes, bueno, y ahora espectadores también, hacía bastante más que no te veían, que no te oían. Hablábamos la última vez cuando Sí, nos presentaste la palabra desnuda y ahora tienes otro hijo, en este caso literario, Jean-Paul. efectivamente, un pequeño amigo mío que es muy, muy simpático, se llama Adagio, y es un libro de aforismos es como una agenda que cada día del año tiene su propia reflexión. Entonces es una pequeña línea que divide el día en dos, con lo cual uno puede apuntar sus cosas en la parte de arriba, compromisos y tal y cual, y luego por la tarde puede leer su línea y reflexionar a ver si le gustó o no ese día, cómo le fue, bien o mal, ¿no? Y se le sirvió Adagio. de... Ujú. O de algo, esa reflexión, sí. Claro, se le sirvió de inspiración. ¿Son reflexiones tuyas o son reflexiones que has recopilado y que has hecho tuyas también o que No, forman no, parte de tu vida? son todas sudorosamente mías, ¿no? Con mucho sudor y muchas lágrimas, sí. De ir ahí pensando cada día con qué puedo meter una cápsula de lo que he sido este día para mí y para dejar que los demás también, si quieren, evidentemente lo usen así. Para Ujú. apuntar, tengo cita con el médico y luego ir con mi madre al teatro, y evidentemente tengo entre medias que pensar quién soy, qué estoy haciendo, en qué país vivo, en qué mundo vivo y demás, ¿no? Ujú. Esa es ¿Y la idea, ¿no? quién es en estos momentos Jean-Paul León? Es un tipo muy preocupado por el mundo, aún más que por mí en el fondo. Y desde mi modesto interior, pues bueno, intentando pintar mis cuadros y sacar mis libros, que es más o menos lo que yo sé hacer. Lo que los demás sepan hacer o no, pues ese es otro tema. Como lo entienden o no lo entienden, pues eso es lo que realmente está por ver. Con lo cual yo hago lo que puedo por ser yo mismo y por intentar entender cómo somos los demás también, cómo son los demás también y cómo son nosotros, países, religiones, culturas, razas y demás, es lo que realmente me importa, ¿no? ¿Y podríamos decir, Jean-Paul, que lo haces apoyándote o impulsándote desde el judaísmo? Fundamentalmente. Y diríamos que básicamente eso es lo que uno sigue, quizás profundamente creyendo y profundamente entendiendo los perfiles y entendiendo los ángulos y los brillos que hay que sacar a aquello que ha quedado oxidado a través de los siglos. Hay veces que yo me planteo si estoy en el siglo XXI o en el siglo XII, hablando precisamente de todo lo que puedo, esa contribución particularmente judaica al mundo, que ha sido un tanto desoída, un tanto no debidamente respetada y un tanto pues enterrada en ese pasado que sigue para mí bastante vivo, o que debería seguir todavía mucho más vivo todavía. Nada en el olvido, ¿no? Ujú. Me refiero a los cabalistas castellanos y españoles y cordobeses y de Burgos, que evidentemente ahí dejaron todo su legado, que para mí es fundamental para todo eso, ¿no? Ujú. Muchos de nuestros oyentes, por supuesto, conocen tu faceta como artista. eh, Hablabas del siglo XII, yo me voy un poquito más tarde, como Mm. renacentista, ¿no? Bueno, Eh, es jugar un poco el 21 y el 12, ¿no? Es un poco como, vamos, Total. ¿sabes? Es la Haces dualidad, ¿no? literatura, haces pintura, haces escultura, Mm. eh, pero Y hacía cine en Hollywood, y imagínate, para hacías cine en complicarle mucho más, Hollywood. Ujú. para que más Y ya que grande, ¿no? estamos glamurosos, conociste a Picasso también, que eso también tiene otra Mm. entrevista. Sí, totalmente, claro. Ese es un mundo, una experiencia verdaderamente, sobre todo con 7 años y medio, pues lo que te impacta muy mucho sin saber quién era tal persona, porque era mi abuelo quien lo conocía muy directamente, porque eran miembros del mismo partido político entonces y españoles además emigrados en París, con lo cual para mí era una gran sorpresa ver a un tipo tan interesante y por otra parte tan lleno de cavernas y de huecos, que te podía enseñar, por ejemplo, cómo matar a un escorpión, porque tenía un estudio en el sur de Francia que había empujado la tierra hacia los laterales, con lo cual los escorpiones los mantenía al fondo para que no viniesen a estropearle sus cuadros y demás. Entonces me enseñó una vez una cosa muy curiosa, que fue cómo matar a un escorpión. Entonces con el cigarrillo cogió y hizo un círculo alrededor de fuego, alrededor del escorpión, y dice, mira, si es una hembra,
va a hacer una cosa, y si es un macho va a hacer otra. Yo me quedaba allí un tanto alucinado, como estoy en un zoológico, ¿no? Viendo cómo los animales responden. Total, que al final resulta ser que el macho carga sobre el círculo de fuego alrededor de él, evidentemente, y se autoinmola, se mata. Mientras que la mujer, la hembra, mata a los pequeños primero y después se mata a ella. No ataca al fuego, sino se ataca a sí misma, se clava el aguijón, y eso es una de las cosas que realmente más me ha marcado en mi vida, esa pequeña gran experiencia que tuve con él, al margen de ver sus pinturas y demás, que yo no entendía mucho, evidentemente, ni sabía quién era a nivel histórico, ni a nivel económico, cuánto valían sus cuadros y demás, ¿no? Pero fue una experiencia muy, muy significativa, sí, Ujú. que me ha Em, marcado de por vida, sí. Claro, y que supongo que cuando empiezas tu carrera como pintor, bueno, pues Mm. inevitablemente también viajas a ese momento. Eh, no sé, Evidentemente, sí, claro. ujú. Mm. En conversaciones anteriores, Jean-Paul, hablábamos del compromiso del artista en los Ujú. momentos complicados que vivimos. Tu compromiso, se refleja en tu arte, por supuesto. ¿De qué manera? Yo creo que en la parte de más, más espiritual y más mística que se pueda uno encontrar es lo que hay que realmente explotar. La conversación con Adonai y fundamentalmente el respeto que hay que mostrarle y el entendimiento, porque de todas formas es un tanto dual también ese camino. Nos ha puesto aquí, pero tenemos que remitirnos a él y no a toda esta tontería, todo este ruido, toda esta histeria colectiva en la que estamos metidos. Entonces a mí me parece que realmente la salida, lo que dije antes, la cábala y de los místicos más avezados, me parece que hay que, al más de sacarle brillo, estar muy orgulloso de ello y estar muy consciente de todo eso. No se puede ignorar. Porque si no caemos en un pipi caca pedo caca pus, o sea, una cosa muy simplona y muy niñata que no vale para nada. En el fondo es eso, es limpiar los fondos e ir a lo esencial, a la quinta esencia que no deja de ser la que es la que únicamente existe. Todo lo demás somos un adendum, somos una especie de extra que está ahí dando vueltas y no sabe en el fondo para qué está aquí, ni cómo, ni por qué. Pues realmente como te falta esa conexión con arriba, estás perdido. La verdad es que el misticismo de tu obra forma parte esencial, porque también forma parte esencial de ti mismo, claro. No podrías, Claro, si no, si tu mm, obra fuera diferente, mentirías. No, eso dice, no. sea Ujú, un impostor, un jeta, un sinvergüenza que está ahí diciendo lo que no siente, lo que no ha vivido, con lo cual me parece que la obra es el reflejo directo de uno, ¿no? Tanto en un trozo de papel como en un lienzo. Tienes que realmente vertirte y dar lo mejor tuyo para que poderlo mostrar con dignidad a los demás, ¿no? Porque si no ujú, es un fake, es una mentirita como otra cualquiera, ¿no? ujú. Háblanos de el místico color de las tinieblas. Uf, eso va a ser una exposición enorme, no sé si va a haber 70 cuadros, si es más lejos, en una antigua iglesia, por cierto, de los padres dominicos, que tuvieron la idea de desacralizarla, por entenderlos, y convertirla aquí cerquita en Claudio Cuello 141, que es donde tienen la galería. Entonces vamos a hacer eso, las últimas aventuras por las que, y desventuras también, por las que he tenido que atravesar los últimos 10 años, que ha sido pues pasar desde unos ictus, una serie de ictus o de ictus que me dejaron ciego, que me dejaron muy fastidiado físicamente, hasta poder recuperar la vista y poder recuperar el movimiento también. Con lo cual, pues eso en pintura se refleja en tres momentos. Uno que son los arañazos de las tinieblas, en las tinieblas, por entender, arañazos en las tinieblas, con lo cual estaba prácticamente ciego, intuyendo lo que al tocar con las manos o la yema de los dedos la superficie del lienzo, entonces estaba haciendo cosas que se podrán ver en esa exposición, que hay son bastante rememorativas de lo mal que lo pasé, porque prácticamente me veía muerto, me veía como en un ataúd Ataúd. metido sin poder salir, y claro, pues eran unas tinieblas bastante que te reconcomen por dentro y te dejan vacío. Total que de ahí lo que fueron saliendo fueron luces un tanto místicas, como digo, que luego al poderme recuperar afortunadamente al cabo de un buen rato, un buen tiempo,
pasó a ser una serie de dibujos sobre fondo negro, como las nieblas mismas, que son unas líneas rectas que empecé a vislumbrar bien con los ojos, con lo cual ya eso me dio un poco de luz, nunca mejor dicho, para acabar, digamos, sí, al sentirme mucho mejor, pues hacer una colección que se llama precisamente el puntillismo onírico, que es una especie de técnica de Seurat, una técnica boquionista, por entendernos, así como hace un movimiento a base del puntillismo y a base del color. Entonces eso me hizo volver a revivir, digamos, y a ver, porque pensé que tras, por supuesto, las operaciones y demás, aún así no tendría futuro, pero el ser capaz de volver a ver te hace valorar quizás más aún la luz que vistes previamente en las tinieblas, porque para mí esa es la gran dualidad. O sea, cuando estás a ciegas completamente, ves en tu interior, que a lo mejor es lo que deberíamos de hacer, dejarnos de tanta televisión y de tanto movimiento exterior, habría que realmente recogerse un poquito y mirarse para adentro. Entonces al final sale esa luz interior, que es la que pienso que nos ha de guiar a mí y a todo el mundo, por supuesto, porque todos tenemos esa posibilidad de cerrar los ojos y mirar verdaderamente a fondo, mirar bien y perder, digamos, no poner la atención a tanta distracción y a tanto lío, a tanto follón que está por ahí fuera, ¿no? Entonces, eso es el tema. Es una, o sea, aparte de comunicarnos cómo has estado y cómo has Mm, salido de esas tinieblas, también mm. es una invitación al recogimiento, ¿no? Lo que nos estás comentando. Fundamentalmente, por supuesto, claro. Eso es la palabra clave es ese recogimiento, ¿no? Que por Ujú. cierto, la curadora del Museo del Louvre, cuando hizo un libro sobre mi obra hace años ya en París, dijo que la obra mía invitaba al recogimiento, efectivamente, usó esa palabra, ¿no? Y hasta incluso la plegaria, dice ella, Wow. no siendo una mujer particularmente creyente, y sino que estaba haciendo su trabajo de curadora del Louvre. Y entonces que diga semejante persona y semejante entidad eso, pues te llena de sobre todo entendimiento y de que no has lanzado un mensaje al vacío para que quede ahí sin respuesta, ¿no? Ujú. Entonces, Bueno, ajá. dime, dime. Por lo que nos estás contando, Jean-Paul, podemos pensar que tanto con las frases, con los adagios, como Mm, con el místico color de las tinieblas, mm. es una obra humanitaria de ayuda también a los demás desde desde tu propia experiencia, desde tu propio pensamiento y plegarias, ¿no? Y recogimiento. Hombre, eso sería un honor, un deber y sobre todo un deber cumplido, como que ha servido para algo, ¿no? El otro día dijo el Thyssen, en el Museo Thyssen, que hicimos una presentación de una serie de cuadros, eh, se llama Mujeres en la Cruz, precisamente. Entonces, este hombre, un tal Mario Grande, introdujo mi obra y vino a decir que yo tenía una aspiración, que era intentar que la gente fuese mejor al leer esos textos, que no fuese o ver esos cuadros, que no era únicamente porque sí, por colorear o por quedar decorativamente bien, sino que aspiraba a que las personas al leerlo y al ver los cuadros, pues no fuesen más altos ni más guapos, ni más listos, sino mejores personas fundamentalmente. Y cuando oyes eso, cuando lo dice otra persona ante un público, había 200 y pico personas, estaba todo lleno hasta arriba, con lo cual fue muy significativo que este hombre es un traductor de un montón de idiomas y un conocimiento propio muy interesante. Entonces él dijo eso y hizo su énfasis que no era tanto ser más cultos, ni más finos, ni más altos, ni más guapos, sino mejores personas, ¿no? Luego, caramba, con eso ya me doy por contento, ¿eh? Francamente. Mm, Te hemos descubierto. No solo eres mm, escritor, escultor y pintor, mm. también te preocupa la humanidad, el Tikkun Olam y esas Es que cosas. para mí es que sin eso, eso no tiene ningún sentido. Está más que acumular dinero, acumular elogios, acumular medallas, que para qué sirve todo eso en el fondo. Mientras que el que seamos todos un poquito mejores, porque en el fondo es eso, si somos un poquito mejores, no mucho, pero un poquito nada más, para mí ya esto es suficientemente la gran recompensa, ¿no? Que un Ujú. niño que nace, de repente lo educas bien, lo conduces, educe, ¿no? De conducir, lo conduces bien y el chaval responde y se convierte en un tipo estupendo, pues francamente eso te anima, ¿no? Como padre. Entonces, en gran parte como escritor y como pintor, pues también es lo mismo, intentar que lo que va uno sembrando pues, sea para todo el mundo positivo, ¿no? Que no únicamente para que tú te lleves 5 pesetas o 4 francos al banco, ¿no? Pues ya Ujú. ves. Mm, Esta gran exposición en mm, esa iglesia ex iglesia de los dominicos, mm.
ya saben, los grandes inquisidores, ¿no? La orden inquisitorial Por por cierto, excelencia, sí, sí, se inaugurará el próximo 15 de enero. Y sí, también tiene otro valor añadido, otra maravilla, que es que se va a representar una obra de teatro que también has creado tú, Dos modelos sin pintor. sí, Hablamos exactamente. de, cuéntanos qué es ¿Cómo no? Pues Dos modelos sin pintor. pues ese es un poco mi otra vida o la vida de mi alter ego, es decir, un tipo que se queda ciego, digamos, y entonces rememora su vida y todas sus facetas. Vivido a través de dos personas, una su mujer, que era una antigua modelo, junto con otra amiga que se encuentran aquí en Madrid una tarde de agosto, que es el cumpleaños de ellas, y entonces se dedican a reencontrarse humanamente, físicamente y a todos los efectos. Con lo cual es un ver la obra de ese pintor a través de estas dos mujeres, que son las dos actrices, porque el pintor aparece prácticamente en la escena final dando palos de ciego, nunca mejor dicho, con lo cual es un poco la obra vista a través de ellas, que se meten muy mucho, como son dos modelos profesionales, conocen bien la profesión, como ha sido pues la contribución de un montón de gente importante, que por supuesto no soy yo, que han estado mucho antes de mí, desde Modigliani hasta Sutin, por citar dos de los judíos más significativos, que han sido muy activos en mi vida como grandes fantasmas permanentemente presentes, hasta la obra de, por supuesto, otro judío también, el señor Roscoe, que evidentemente también me ha supuesto a mí mucho y a toda la pintura contemporánea. Ujú. Entonces hay referencias lógicamente a Van Gogh, referencias a, a Boccioni, como dije anteriormente, con lo cual toda la gente que a mí me ha supuesto un paso adelante, otra vez más como persona y como pintor, pues están ahí en la obra reflejadas. Según ellas, hablan de una forma bastante coloquial, o sea, no hablan en plan doctoradas en arte, sino que realmente viven desde dentro, que es pintar así o pintar así o tal y cual. Entonces es una especie de, lo que te digo, de revisión de mis propios fantasmas, de mis propias vidas, que son en plural, y de mis propias influencias también. Por ejemplo, ahí no se habla mucho de Picasso, porque en ese sentido yo no percibo mucho su influencia pictórica, sino más bien, como dije, esos elementos más personales que tanto me supusieron. Entonces, tampoco hablo de Dalí ni de Miró, con quien tuve la gran suerte de poder no trabajar, porque yo trabajaba, pero él veía, es decir, le decía en ese momento unos tapices que se quemaron, por cierto, en el World Trade Center, cuando se cayeron, los dos Ujú. inmensos, que como ya era muy mayor cuando lo estaba haciendo, pues tenía gente joven como yo contribuyendo a echar una mano con ellos de acá para allá, para llevarlos por el estudio, en Mallorca. Volvió a España y evidentemente se quedó con su mujer, que ya era mallorquina, entonces se fueron para allá para digamos, reencontrarse con España, porque su estancia en París pues, fue muy satisfactoria, que lo fue, pero evidentemente echaba mucho de menos su tierra, aunque era de Barcelona, pero era un mallorquín adoptado, digamos. Ujú. Entonces, pues eso son cosas vividas por uno, pero también creo que por todos los demás, porque ahora esta gente ha llegado a muchísima gente, con lo cual se ha percibido muy mucho quiénes eran de una u otra forma. Hay momentos en que se habla muy fuertemente de cómo vivían en el 9 de la calle de la Rue de Baja en París, vivían en el mismo apartamentito, en el mismo estudio, vivían Modigliani, Haim Soutine y Moshe Gisli, vivían juntos los tres. Wow. Entonces, esa es una muy bella obra de teatro que estoy intentando poner de pie también, o sea, volver al pasado, a sus tres personalidades conviviendo, ayudándose, y además como judíos en París en esa época era muy significativa su presencia allí. Ujú. O Pues ya. el suicidio de la mujer de Modigliani fue tremendo, cuando él muere de un, de una meningitis tardía que le llegó, no de pequeño, sino ya de mayor. Entonces ella, al morirse el 25 de enero, precisamente, el 26 se tira de cabeza, que es el día de mi cumpleaños, además también, 25 de enero, curiosamente, pues se tira por la ventana de casa de sus padres porque no puede aguantar más la situación ella. Tenían ya un niño, un hijo, y entonces ella estaba embarazada, y aún embarazada y todo, se tiró por la ventana. Al saber que le había muerto su marido, ¿no? Bueno, pues fue para mí todo sigue siendo una cosa que me deja los pelos de punta, ¿no? Sí.
Pues esperamos esa obra, pero ya confirmamos que podremos ver esa dos modelos sin pintor Sí, pintor, claro. o con Claro. pintor, porque sospechamos No, que... no, la Sí, idea dime. mía era que realmente son tres actos con un estrambote al final. Entonces el pintor sale al final en un pequeño apartado prácticamente al final de un estrambote. O sea que son las dos mujeres per se interaccionando durante tres actos y es, digamos, el último remate, el de él, de una forma silenciosa, sin hablar mucho, cuando llega a pintar a su mujer, que todavía, aunque ante un accidente y no está para posar, pero es un poco como si vive en el pasado, rememorando su juventud, Ujú. lo cual es muy esotérica la pieza en ese sentido. Sí, no me refería a esa presencia que tienen esas, o sea, esa presencia constante del pintor en las dos modelos, ¿no? Claro está. Pero Y bueno, lo tenemos que mm, ver. Sí, sí, dime. es mejor sí. No, que sería, eso es lo que vamos a ver cómo lo escenificamos, si es una forma, digamos, más moderna, o sea, sin muchos detalles de cuadros o físicamente que se vean también los cuadros, que podría ser una forma más pictórica, pero digamos también que el no ver te hace imaginarte mucho más en un estudio pues lleno de cuadros, lleno de porquería, lleno de desorden, que es todo una forma en que uno se explica también. Entonces, es su ausencia la que quizás nos hace entender mucho sobre lo que estas dos mujeres están hablando y dejando de hablar y dejando en entredicho, dejando entre comillas, dejando que la gente se imagine también. Entonces es muy sentida para mí esa pieza porque, claro, evidentemente tiene mucho que ver o todo que ver pero no conmigo, sino con toda esta gente que ha venido antes que yo, que también hay que rendir un homenaje y un tributo porque, evidentemente, sin ellos, para mí la vida no tendría mucho interés. Y en este caso tiene un interés que se multiplica por mil, porque son personas que han contribuido de una manera grandiosa a la humanidad, de verdad. Ujú. ¿Te parece que para cerrar la entrevista, la conversación, hagamos Sí, un círculo no picasiano sí, claro. sin Vamos alacranes a ver. y volvemos a los adagios y nos lees Mm, uno para despedirnos? Pues, a ver, sí, déjame que me ponga. ¿Me das las gafas de ver? Sí, aquí están. Venga, ahora me parece más y todo. Que voy a leer una. Que me dice que lea un adagio. ¿Cuál te gusta más a ti? Elige tú. No, da igual. Es que como son todos hijos míos, me da corte decir tú sí, tú no, ¿no? Entonces tengo que ir, niño, vete a la Estás foto para que hablando salgas tú con mi con tu querida esposa. esposa, con 1 Ofelia. de abril. A los ¿Cuál? banqueros habría que sentarlos a todos en los banquillos. El 19 de abril. Las buenas compañías se las apañan para que las malas no te dejen vivir en paz. Entonces, Dos, me encantan. En estos bueno, tiempos, a ver, bien. eso. 5 de enero. En estos tiempos, el surrealismo es todo lo real que, in illo tempore, dejó de ser el realismo. Pues Los con esos grandes problemas pensamientos, los sí. agudizan las ideologías y los originan ególatras teñidos de teologías baratas. Ujú. Pues ya ven, pensamientos muy interesantes que Mm. podemos conocer en ese libro, en ese nuevo libro, y también en los trabajos futuros, Ah, en esa gran exposición, El místico color de las tinieblas y la obra Dos modelos sin pintor. Muchísimas gracias por habernos dedicado parte de vuestro tiempo, que sabemos que vais a Estados Unidos, que no paráis. Y os esperamos aquí siempre en Radio Sefarad. pues muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia, por supuesto. Y hasta muy pronto. Shalom.